Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos sean a Delfos Zefir, Centro de Estudios Filosófico-Herméticos. Somos una comunidad dedicada al estudio, investigación y difusión de las herramientas que nos brindan las ahora mal llamadas ciencias ocultas, las que solo son nombradas de esta manera porque simplemente no se conocen o se conocen poco. Todo ello con el fin de restablecer en cada uno de nosotros la abundancia dilapidada, la salud en veces menguada y la paz extraviada. En esta ocasión, queremos compartir con todos y cada uno de ustedes uno de los procesos que más nos han dado resultado en la senda del autoconocimiento, el tarot. El tarot dista mucho de ser un juego inocente o incluso con dobles fines. No es un método de adivinación del futuro, ni mucho menos de consulta para propósitos que bien nosotros podríamos obtener con nuestro propio esfuerzo. No. El tarot es un cúmulo de conocimientos de la paradójicamente más elevada profundidad, plasmados de manera brillante en un libro que se sirve de un lenguaje universal, el de las imágenes y los símbolos. Desde luego que es de nuestro conocimiento que los símbolos varían su significado según la cultura que los diseña. Sin embargo, el tarot, a través de sus arcanos, nos conduce en un viaje donde descubrimos no solo que hay símbolos que no son comunes a toda la humanidad, sino que nos indica, y esto es de vital importancia, cómo operan en nuestro ser más profundo. Acompáñennos pues en este breve recorrido por el tarot y el método que deseamos compartir con todos ustedes para su estudio. Bien, pasemos al enfoque y descripción del proceso que nosotros seguiremos para el conocimiento del Gran Arcano. Vemos aquí en pantalla subconsciencia, transformación consciente, discernimiento, algunos conceptos que también son cualidades del ser humano que nos llevarán a obtener respuestas conociendo nuestras facultades y mejorando nuestra vida. ¿Por qué? Porque en este proceso en lo que nosotros nos vamos a enfocar es en el conocimiento de los arcanos para la identificación de los arquetipos. ¿Qué es un arcano y qué es un arquetipo? De ahí tenemos que partir para entender cómo es y cómo vamos a enfocar nuestro método. La palabra arquetipo procede del griego argé y tipos. Argé quiere decir principio animador, fuente, origen, mientras que tipos nos está hablando de una impresión o un modelo. Incluso hemos utilizado la palabra para definir los tipos de las antiguas máquinas de escribir o los tipos como las letras grabadas en madera para las impresiones en las viejas imprentas hasta todavía bien entrado el siglo XX. Entonces, arquetipo va a ser un modelo primigenio, un modelo primario. Desde el punto de vista platónico, el cual toma mucha referencia de una escuela filosófica occidental original que es la Kabbalah, que más adelante vamos a ver qué tiene que ver con nuestro estudio de la Kabbalah, nos dice que existe en el mundo de la idea las formas sustanciales y las formas esenciales, y que estas formas esenciales en este plano abstracto van a tener su reflejo en el mundo físico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la idea determina cómo se va a manifestar la materia o cómo se van a manifestar los fenómenos. Esta idea, al ser un modelo perfecto, original y fuente de la manifestación fenoménica, va a recibir el nombre de arquetipo o molde primario. Por lo tanto, los arquetipos se encuentran en un plano superior o al material, que es el intelectual, y en algunos casos filosóficamente hasta superior al intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que según esta filosofía platónica basada en la Kabbalah, o más que basada, donde hay un cruce con lo que nos dicen los sabios de la Kabbalah, es que la idea original del ser humano y de la conducta y de la estructura y de todo lo que configura al ser humano se encuentra en la idea o en la mente de la divinidad.
¿Nosotros qué vamos a hacer? A través del arcano, que es una derivación de arquetipo, es decir, un arcano es algo que se encuentra oculto porque precisamente se encuentra mucho más allá del plano fenoménico y del mundo emocional. Se va a encontrar en el mundo de las ideas. Enseguida hacemos esta aclaración sobre, he mencionado 3 planos, físico, emocional e intelectual, pero vamos a aclararlo enseguida. Entonces, un arquetipo es un modelo que se encuentra en un plano ideal, que va a determinar o que va a tener su reflejo en el plano físico. Por lo tanto, los seres humanos tenemos arquetipos de conducta. Estos son universales, porque no importa dónde nos encontremos o a qué cultura pertenezcamos, hay algo que nos hace ser seres humanos. Y esa es la unión más importante, esencial, que se antepone incluso por nuestras diferencias de opinión, por nuestras diferencias de percepción, por nuestras diferencias culturales, por nuestras diferencias sociales y cualquier otro tipo de diferencia. Bien, entonces a través del arcano, que son los triunfos o las cartas del tarot, vamos a conocer los arquetipos que nos conforman. Aquí tenemos, y respondiendo a esta cuestión de qué tiene que ver con la Kabbalah, tenemos un esquema para los que estén ya familiarizados que se llama el Etz Haim o el árbol de la vida. Nosotros lo conocemos por el árbol sefirótico. ¿Por qué? Porque cada una de las esferas que lo componen se llaman séfiras en hebreo. Sefirot es el plural de séfira. Cada una de estas séfiras están hablando de una forma de manifestación de la divinidad o una cualidad de la divinidad que va bajando desde el plano más elevado, donde tenemos la esfera más alta, que es una espiral que recibe el nombre de Keter, hasta el mundo más bajo que se llama Malhut, que es el plano físico y de la manifestación en donde nos encontramos. Entre Malhut, que es el reino, y Keter, que es la corona, se encuentran 8 manifestaciones de la energía divina que van a ser cualidades de esta divinidad o de este gran arquetipo que se refleja en la creación manifestada. Vemos que el tarot, aquí decimos que es un estudio, una inducción al estudio de la Kabbalah desde una perspectiva práctica sin transgredir las mitzvot. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, desde que hablamos español o cualquier lengua romance que es derivada del latín, vamos a tener una estructura sintáctica particular, es decir, de estructuración del pensamiento, de estructuración de las ideas. La lengua latina, desde el año 300 y fracción hasta el año, creo que todavía lo es la lengua oficial de la institución cristiana católica. Todas las lenguas romances son derivadas del latín, por lo tanto, nuestra estructura de pensamiento responde a una visión, a un enfoque cristiano católico. Esto va mucho más allá y trasciende los dogmas, las creencias y las preferencias ideológicas o religiosas. Estamos hablando de estructura. Entonces, ya hablar una lengua cristiana nos convierte en cristianos católicos, una lengua romance, disculpen, nos convierte en cristianos católicos. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo se estructura la percepción, cómo concebimos la propiedad, cómo concebimos las relaciones, cómo concebimos nuestra tanto relaciones interpersonales como con el entorno, como intrapersonales, cómo concebimos la vida, el amor, la muerte, el mundo. Entonces nuestra estructura está basada en eso. La raíz de este pensamiento, una de las raíces metafísicas y ontológicas más fuertes, se encuentran en el pensamiento judaico, es decir, la religión o el pensamiento cristiano católico tiene 2 bases. La griega, por eso hablamos de arquetipo, que es un término acuñado en la antigua Grecia, y el judaísmo. De estas, el judaísmo, su raíz es la Kabbalah. Entonces lo que nosotros estamos buscando es ir al arquetipo fuente. Para nosotros, de pensamiento, estructura y concepción occidental, la fuente, siguiendo esta ruta, será cristianismo, judaísmo, Kabbalah. Entonces buscamos ir al origen
de la estructuración mental que nos da forma. También en nuestro proceso veremos mucho no solo la filosofía griega, sino el pensamiento presocrático, socrático, platónico, que es lo que también va a configurar nuestra sintaxis como occidentales. Pero aquí dice sin transgredir las mitzvot. ¿A qué nos referimos con esto? Las mitzvot son 613 preceptos que se le entregaron al pueblo de Israel cuando Moisés, en esta historia que todos conocemos, sube al monte Sinai y recibe las tablas de la ley. Nosotros en Occidente le llamamos los 10 mandamientos, los judíos y el pueblo israelita y los cabalistas le llaman Aseret Adibrot o las 10 proclamas, pero dentro de estas Aseret Adibrot son categorías de 613 mitzvot o 613 mandamientos, que son las restricciones y las obligaciones que tiene el pueblo de Israel para cumplir su misión con el Creador. Nosotros, al ser occidentales y no todos estar relacionados con la cultura israelita, no podríamos practicar la cábala a cabalidad. Curiosa la homofonía. ¿Por qué? Porque la práctica de las 613 mitzvot están dentro del estudio de la Torah y tienen como objetivo fortalecer al cuerpo, al receptor, para el conocimiento de la Kabbalah. Kabbalah en hebreo quiere decir recepción. Entonces, si nosotros no estamos preparados, no podemos recibir. Entonces, si nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel o a la congregación de Israel desde una forma cultural, en la práctica, difícilmente podemos hacer la Kabbalah. Es decir, no podríamos, por seguridad de nosotros, o más que por seguridad, por respeto, no podemos hacer las meditaciones que haría un rabí o que haría un cabalista que tiene todos los años de la vida estudiando y conociendo los pormenores de esta ciencia. Sin embargo, como ya estamos mezclados todas las naciones del mundo, hay quienes tenemos, siendo gentiles o no perteneciendo étnicamente a la nación de Israel, una conexión muy fuerte con este conocimiento. Entonces, no porque no hayamos nacido dentro de este pueblo quiere decir que no podamos acceder a este conocimiento, pero lo tenemos que hacer de forma responsable. Para eso, en Occidente se diseñaron los dibujos o los triunfos mayores del tarot, que van a representar un arquetipo humano para que nosotros podamos llegar a la fuente, no para practicar Kabbalah necesariamente, pero sí para recibir este conocimiento y esta luz sin transgredir los preceptos y los mandatos que se le entregaron a un pueblo, pero tampoco nosotros privándonos de un conocimiento que nos atrae. Hecha esta aclaración, pasemos a este arquetipo. Los magos le entregan al niño incienso como Dios, oro como rey, mirra como hombre. Esto lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento, en el proceso de la natividad o en el episodio de la natividad. Lo digo como proceso porque es en realidad un proceso de despertamiento de conciencia. Nosotros en Occidente lo festejamos cada 24 de diciembre porque entre muchos símbolos y lecturas que tiene está el astronómico, que es el solsticio de invierno. Así, los 3 magos que vemos aquí representan las 3 estrellas del cinturón de Orión, la Virgen representa el femenino sagrado, el San José representa el masculino sagrado, el toro y el asno que vemos atrás representan la constelación de Tauro y Capricornio, y la estrella que ilumina al niño estará representando la alineación de la estrella Sirio con las 3 estrellas del cinturón de Orión, o también llamadas las 3 Marías, que van a señalar el nacimiento del sol durante el solsticio de invierno. Pero nos damos cuenta que esta figura del Cristo es un arquetipo. Aquí quiero que nos desprendamos un poco de nuestras concepciones dogmáticas y recibamos conocimiento sin condenar y sin aprobar, sin antes tener todas las herramientas. Desde esta perspectiva, el Cristo
viene de ahí viene la palabra cristal, viene la palabra cristificación y viene la palabra sacrificio, sacro oficio. Cristificación es hacer algo cristalino, quiere decir transparente, pero material. Los procesos de cristalización son procesos de materialización. Desde el punto de vista de la alquimia también se le llama coagulación. Quiere decir esto que todos los seres humanos somos o tenemos estas facultades en potencia. ¿Qué va a recibir el Cristo en el nacimiento? Que no es un bebé, veámoslo como estado de conciencia, ¿sí? Se le va a entregar incienso como Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde el punto de vista de las Escrituras, en el segundo capítulo del libro de Génesis, se dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el original, en la Torah, dice Yod Heh Elohim, nace Adama Betsalmeinu Kedimateinu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos un reflejo de una inteligencia superior. Somos el reflejo de una divinidad en la tierra. No quiere decir que el Señor creador o que la fuerza creadora tenga cuerpo o tenga una morfología humana. Quiere decir que somos semejantes a esta fuerza creadora. ¿Por qué? Porque poseemos sus facultades, y vamos a verlo enseguida. Oro como rey, ¿por qué? Porque todos los seres humanos, haciendo uso de esas facultades, tenemos la posibilidad de enseñorearnos sobre nuestro medio material. Es decir, las circunstancias no nos deben de modelar, sino nosotros debemos modelar a las circunstancias, porque somos un reflejo del Creador. Mirra como hombre, recordándonos nuestra mortalidad. Quiere decir que tenemos un tiempo específico para realizar nuestra misión de vida, que esta misión de vida se logra conociendo primero nuestros arquetipos, nuestros talentos, nuestras facultades, para después poder desarrollarlas, aplicarlas, cristificarlas, materializarlas y generar un servicio en todo nuestro entorno. Y finalmente los dones divinos. Eso pueden checarlo ustedes en sus lecturas, en sus lecturas evangélicas, en las lecturas bíblicas, se hace esta entrega. Estos dones divinos están representados por los arcanos del tarot. Los arcanos del tarot se llaman triunfos. ¿Por qué? Porque es coronarse sobre un proceso. Vamos a verlos. Vamos a estudiar nosotros los 22 arcanos mayores. El tarot se compone en general de 78 cartas, 78 arcanos o 78 triunfos. Triunfos menores y triunfos mayores. 56 triunfos menores, 22 triunfos mayores. Nosotros en este proceso solo estudiaremos los mayores. ¿Por qué? Porque son precisamente arquetipos divinos. Los triunfos menores son arquetipos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los triunfos menores están hablando de procesos que tiene que realizar el ser humano en su cotidianidad. Estos triunfos mayores tienen que ver más con un desarrollo ontológico y cosmogónico. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra relación con el entorno, más allá incluso del entorno, ¿sí? Entonces tenemos 22. ¿Por qué 22? ¿Y por qué vamos a estudiar los mayores? Porque los arcanos mayores nos están hablando de cómo es la mecánica del universo, o la mecánica de las leyes de la naturaleza, más que del universo, si lo quieren acoplar o concretar en algo mucho más tangible. Esas mismas mecánicas que animan al universo son las que nos animan a nosotros. El ser humano es un microcosmos que refleja al macrocosmos. Decía el oráculo de Delfos, que era el oráculo más prestigiado de la antigüedad, que lo iban a consultar todos los gobernantes, tanto de la antigua Grecia como de Roma. En la entrada decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y las leyes que lo rigen. Estos arquetipos o estos arcanos mayores lo que van a hacer es decirnos e indicarnos a través de una figura, de un lenguaje universal que es el lenguaje visual y que es muy simbólico y que es muy amplio,
cuáles son esas mecánicas que activan el entorno y que nos activan a nosotros. Todo con el propósito de ¿qué? De que nosotros tengamos las herramientas necesarias y suficientes para poder hacer las transformaciones y los cambios que nuestra vida requiere. ¿Sí? Y esto también nos da la posibilidad de responsabilizarnos a nosotros mismos y dejar de culpar al entorno por lo bueno o malo que nos sucede. ¿Por qué? Porque conoceremos las leyes causa-efecto. Son 22 arcanos porque, regresando al estudio de la Cábala, fue una manera de esconder una herramienta y una revelación tan maravillosa como es la Cábala. Y aquí queremos hacer una aclaración. Dijimos que era una inducción al estudio de la Cábala. Nosotros vamos a estudiar lo que arquetípicamente la Cábala nos aporta como occidentales, ¿sí? No vamos a convertirnos al pueblo israelita, ni nos vamos a convertir en lectores ni eruditos de la Torah o el Talmud, pero como nuestra idiosincrasia y nuestra sintaxis están basadas en el pensamiento del pueblo de Israel y este está determinado por la Cábala, tenemos que ir a la fuente, repito. Entonces cada uno de los arcanos mayores corresponde con una letra hebrea. Entonces estas letras hebreas se dice en el Zohar, que es el libro clave del estudio de la Cábala, que el creador hacía sus delicias con estas letras antes de la creación. Como podemos ver en el cuadro inferior, tienen significados, tienen correspondencias elementales, correspondencias numéricas, correspondencias astronómicas. Eso es lo que a nosotros nos va a importar. Entonces vemos que cada letra hebrea tiene un número, tiene un valor numérico. Por lo tanto, si nosotros leemos las escrituras, leemos la Torah, que para nosotros es la Biblia, que ha determinado mucho de nuestras conductas en su lengua original, vamos a encontrar el mensaje que realmente queremos o que nos funciona para nuestro desarrollo. Y también, no es coincidencia, sino está diseñado así, cada una de las letras hebreas y cada uno de los arcanos mayores tiene correspondencia con el cariotipo del ser humano, que tenemos 22 pares, sin tomar en cuenta el par sexual, tenemos 22 pares de genes autosómicos. Esto lo vamos a ir estudiando conforme vayamos avanzando en el estudio de nuestro proceso. Ahora sí, entremos de lleno. Los dones divinos que se le entregan al niño son nuestras facultades intelectuales y es el reflejo del Creador. Entonces, si nosotros nos parecemos en algo al Creador, es en las facultades superiores. Y esas facultades superiores van a estar representadas del arcano 1 al arcano 7. Se les llaman también dones divinos. Y vamos a hacer un somero repaso por ellos. El primer arcano, que es el mago, correspondiendo con la letra B, vamos a ver que corresponden con una letra hebrea, que vamos a estudiar muy puntualmente y muy a fondo en cada uno de nuestros arquetipos, de nuestros arcanos. Es la atención-concentración. ¿Qué es la atención-concentración? La configuración de la personalidad, ¿sí? Aquí ponemos un diamante que está refractando la luz porque en hebreo este arcano representa una inteligencia, y esto lo sacamos de un libro extraordinario que se llama el Sefer HaYetzirah. Se llama Sehel Bahir o inteligencia transparente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra personalidad debe de ser transparente, es decir, no tener una doble agenda. Imaginemos que la luz blanca es la luz del rayo divino y nosotros la vamos a refractar en 7 colores diferentes, pero después lo tenemos que volver a unificar. Nuestra personalidad debe de ser así. Por lo regular nuestra personalidad está basada en nuestro propio ego y en que el ego no es malo, el problema es la canalización que le damos y tenemos la tendencia a sentirnos ofendidos por todo. ¿Por qué? Porque nos creemos demasiado importantes. No quiere decir que no lo seamos, pero el ser transparente nos está diciendo: piensa antes que ti en el otro, y al mismo tiempo, antes que pensar en el otro, piensa en ti. ¿Para qué? Para poder generar equilibrios de convivencia, de conducta y sobre todo podamos darle forma al mundo físico. Aquí vemos que tiene en su mesa
una moneda, una copa, una espada y un palo. Esto está representando los 4 elementos, que son el agua, la tierra, el aire y el fuego, que son elementos que están en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esos elementos y cómo le vamos a dar forma a nuestra realidad a partir del trabajo y perfeccionamiento de nuestra personalidad? El segundo arcano es la memoria, representado por la gran sacerdotisa y el color azul. La letra hebrea correspondiente es Gimel. Y la gran sacerdotisa nos habla de la memoria. La memoria no solamente son los recuerdos, es toda la información que se encuentra contenida no solo en lo intelectual, sino en nuestro cuerpo. Cada una de las células de nuestro ser guarda una memoria. Y aquí lo que vamos a aprender a hacer, la inteligencia se llama inteligencia unificadora, por eso tiene una columna blanca y una negra, porque tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tuvimos una vivencia, esta vivencia no la podemos transformar, es decir, una experiencia de violencia, por poner un ejemplo, en la infancia. No voy a cambiar esa experiencia que viví, lo que sí puedo modificar es la forma en cómo lo recuerdo. Yo lo puedo recordar como un trauma o lo puedo recordar, que es muy complicado pero posible, como una experiencia que va a detonar un conocimiento y una facultad en mi propio ser. Depende de mí cómo enfoco y cómo asimilo las experiencias que me han sucedido. Entonces estaremos también en condiciones de comenzar a entender los mecanismos de nuestro mundo emocional. Por eso aquí ponemos esta imagen con lo que se le llama los 7 cuerpos, porque no solamente somos cuerpo físico, también somos emoción y somos idea, pero pocas veces le prestamos atención al equilibrio que se tiene que manejar entre los 3. Entonces la subconsciencia está representada también por este arcano. Continuamos con la imaginación creadora. La imaginación creadora es una emperatriz, es decir, es una mujer embarazada. La subconsciencia, la memoria es una mujer virgen. ¿Por qué? Porque todavía no genera nuevas ideas, solamente es un archivo, por llamarlo de alguna manera. Vemos aquí la palabra Torah. Torah en hebreo, que es el Pentateuco de los occidentales, quiere decir instructivo. Entonces nosotros en nuestra memoria y en la Torah podemos encontrar la codificación para poder vivir de manera correcta nuestras experiencias en el plano físico. ¿A través de qué? De la imaginación creadora. Entonces, aquí vamos a aprender a distinguir entre imaginación e ilusión. Si nosotros no tenemos una idea, un anhelo, un deseo y no se ha concretado, es porque probablemente lo estamos ilusionando. La imaginación creadora habla de un método de concreción para que esas ideas se hagan realidad. Y la imaginación creadora no solamente depende de mí, es decir, yo tengo que reflejarme con el otro, por eso se trabajó el arcano del mago, la personalidad, para poder generar cosas creativas. Esta idea de encerrarnos y recibir la inspiración divina, en Tarot nos vamos a dar cuenta que no es del todo cierta. Siempre necesitamos el contraste y el reflejo, sobre todo la oposición de una idea para poder generar algo nuevo. La inteligencia de este arcano, por ejemplo, se llama inteligencia luminosa y no puede haber luz si no hay una carga positiva y una carga negativa. Entonces, crear quiere decir tomar en cuenta, o más bien generar, porque nos daremos cuenta en este arcano que los seres humanos tampoco somos creadores, somos generativos, somos generadores. ¿Cómo vamos a generar una nueva idea? A partir del contraste. ¿Y cómo dejar de ilusionar? Para poder manifestar esta idea viene otro arcano, que es el razonamiento y el orden, el emperador, el esposo de la emperatriz, las facultades del razonamiento, que el razonamiento no solamente se circunscribe a saber argumentar o a saber llegar a premisas lógicas. Razonamiento desde nuestra perspectiva es eso, pero también viene de, en semántica oculta, una definición que nos gusta mucho es zona de Ra, la zona del sol. Es decir, el razonamiento es llevar al sol algo. ¿Qué quiere decir llevar al sol? Iluminarlo, darle presencia.
Y la inteligencia que corresponde aquí se llama constituyente. ¿Y qué es lo que inteligencia constituyente? Que a partir de ideas que aparentemente son opuestas o que incluso son opuestas, las podamos conjuntar para un bien o un propósito en común. Entonces no significa que para poder hacer algo creativo tengo que juntarme o tengo que relacionarme con aquellos que me caigan bien. Tengo que relacionarme con aquellos que estén en el mismo camino o que tengan el mismo objetivo, aunque nuestras personalidades choquen. Entonces, el orden que es, aquí vemos cómo giran estas espirales armónicamente, todas hacen su función y ninguna se antepone ante la otra, aunque sus trayectorias se cruzan. ¿Qué quiere decir esto? Que mi área de la vida se va a cruzar con el área de la vida de alguien más. Depende de nosotros y de nuestras personalidades mal o bien enfocadas si hacemos de ello una armonía o hacemos una disonancia. Muy importante el orden para poder concretar ideas. Y en este arcano, así como en el del mago, se trabaja mucho la cuestión económica. Como esté nuestra mente ordenada es como tendremos nuestro flujo económico. Después de este viene la intuición. Y aquí vemos que la letra es Vav, que quiere decir clavo, es lo que une, pero intuición también significa instrucción interior. Aquí vemos que hay una serie de cometas que llevan trayectorias aparentemente caóticas, pero ninguno choca entre sí. Así es como estamos en la vida, no alcanzamos a ver el orden en el caos. La intuición, ¿qué es? La intuición es una decisión tomada de forma subconsciente, pero a partir de un conocimiento dado. Quiere decir esto que yo no puedo intuir lo que no he razonado, no puedo razonar lo que no he imaginado y no puedo imaginar lo que no conozco. Entonces vemos aquí que hay ya una relación entre los arcanos menores para poder llegar a esto. Entonces nos damos cuenta que la intuición es un proceso totalmente cognitivo, ¿de acuerdo? Así que siempre la intuición por lo regular va a tender a no equivocarse, pero nosotros pocas veces le hacemos caso porque estamos llenos de dudas. No confiamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque basamos nuestras premisas en razonamientos y órdenes muy pobres. Entonces tenemos que pulir nuestras facultades de razonamiento para poder intuir de manera correcta. Cuando tenemos dominado esto, viene la facultad del discernimiento con el arcano de los amantes, es decir, entre el bien y el mal, pero aquí tendremos que aprender ya no ver entre bien y mal, sino ver procesos. Por eso también el trono del hierofante es de color gris y sus columnas, porque ya unió el blanco y el negro de estas dos columnas. Entonces aquí viene la facultad de discernir. ¿Qué quiere decir discernir? Tiene que ver con discriminar. Para nosotros actualmente tiene una implicación muy negativa por la cuestión racial, pero la discriminación simplemente significa validar un conocimiento a partir de la experiencia, desde nuestra perspectiva, obviamente. No estoy hablando de la definición del diccionario, sino para nosotros es llevar a la acción una idea, y no vamos a ver bien y mal, vamos a ver procesos. Pero hay una conexión también, aquí lo podemos ver, hay un arcángel, tiene su nombre, es una conexión con el mundo de la idea, no es una conexión con una idea infantil de la religiosidad, sino con el plano ideológico. Vemos que son Adán y Eva, y vamos a entender aquí en este arcano qué es lo que nos está queriendo decir esta alegoría con respecto al por qué los seres humanos estamos atravesando las experiencias que atravesamos. Entonces, discernir quiere decir unificar, recibir, y discernir es sacar lo más fino de una experiencia. ¿Cuál es la parte de aprendizaje de lo que yo estoy viviendo, por muy complicado que sea? Una vez que tenemos esta capacidad de discernir, viene una muy especial, que es la receptividad y el lenguaje. El lenguaje es lo que nos convierte en seres humanos, el lenguaje hablado. En Kabbalah se dice que los seres humanos pertenecemos a un reino que es el Medaber, que es el reino de los hablantes, porque esas son facultades superiores. Si bien todas las criaturas se comunican, pero solo el ser humano lo hace por medio del lenguaje articulado y cognitivo y hablado. Entonces, qué difícil es que lo que uno piensa
se transmita exactamente al otro de la misma manera en que lo piensa. Esto es interesante porque para poder desarrollar esta fineza en la comunicación tenemos que ser receptivos. Aquí vemos una semilla de la vida que se mueve, que es el patrón geométrico de la configuración del universo. El universo siempre está en movimiento y nosotros queremos que esté estático. Nuestros problemas casi siempre comienzan porque no sabemos comunicar, o peor aún, como no tenemos resuelto lo que es la intuición, no sabemos escuchar. Entonces aquí este arcano nos obliga a escuchar ¿qué? No solo a nuestro interlocutor, sino las señales de la vida. ¿Qué nos está queriendo decir el entorno para que nosotros hagamos lo que nos corresponde? ¿Qué nos está queriendo decir la vida? ¿Qué nos está queriendo decir la experiencia que estamos atravesando? Y para poder hacer eso tenemos que saber escuchar para recibir y después comunicar. Por eso es la carroza, lo que recibe. Y nuevamente nos encontramos entre la dicotomía blanco y negro. Las esfinges, ¿qué son? Lo vamos a ver más adelante. Las esfinges son el enigma. Después pasamos a la segunda etapa, que son los poderes físicos, que también son dones divinos. Es decir, estamos encarnados en un vehículo físico que es una maquinaria perfecta. El cuerpo humano, nadie me dejará mentir, es una obra maravillosa de funcionamiento. No solamente el cuerpo humano, cualquier organismo vivo es la perfección andante. Entonces nosotros tenemos esta facultad. El atributo que le corresponde a este arcano, que es la fuerza, es la digestión, es decir, de qué me alimento, no solamente de manera física, sino también de manera intelectual. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo las proceso de las que me alimento? Y cómo, sobre todo, las manifiesto, cómo genero residuos, cuáles son mis actos, cuáles son mis obras. A este arcano le corresponde una letra hebrea que es la letra Tet, que en hebreo quiere decir serpiente, y aquí en rojo tenemos pues a la serpiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras reacciones siempre o la mayoría de las veces, al ser nosotros reactivos, van a ser tremendamente viscerales. Es decir, estamos reaccionando casi siempre en un nivel emocional, no en un nivel ideológico ni intelectual. Entonces la fuerza es la subconsciencia de una mujer dominando al león. El león es la fuerza, la mujer es la conexión con lo divino, la conexión con el arquetipo. Nosotros tenemos la facultad de dominarnos a nosotros mismos, pero siempre dejamos que los deseos sean los que nos dominen. No es malo desear, pero tenemos que revisar cuál es la calidad de nuestro deseo. El siguiente arcano es la asimilación y la respuesta, representado por el ermitaño, una letra increíblemente profunda que en hebreo es la letra Yod, y quiere decir mano, y que está hablando de todo el gran arquetipo que generó toda la creación. Lo vamos a ver en su momento. Y va a gobernar este arcano, o va a representar el funcionamiento del sistema nervioso entérico, que es una red de nervios que van a estar depositados principalmente en el intestino delgado, pero también van a inervar todas nuestras vísceras. Va a bajar por un par craneal llamado el nervio vago y se va a ramificar por todas las vísceras. Por eso las itis, que se tengan colitis, gastritis, etcétera, etcétera, nefritis, cualquier inflamación del cuerpo, su origen es a nivel emocional. ¿Por qué? Porque se sobreestimula este sistema nervioso entérico y entonces se estresa. Por eso tenemos que aprender a manejar y a canalizar correctamente nuestras emociones. Pero también aquí hay algo muy importante: el intestino, que es gobernado por este arcano. Vimos al principio que le corresponde la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Bueno, la respuesta la tengo yo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver mucha fisiología, anatomía e higiene en este proceso. Y la parte que gobierna este arcano, que es el intestino delgado, el sistema nervioso entérico, pero también es el intestino grueso. El intestino grueso se va a encargar de distribuir, entre muchas otras cosas, pero una de sus funciones principales es distribuir el agua por el cuerpo. Si esa agua
no tiene la calidad necesaria, es decir, estamos deshidratados o tenemos un movimiento lento a nivel intestino, pues esa agua va a estar contaminada. Esa agua va a generar o va a utilizarla el cuerpo para producir líquido cefalorraquídeo, saliva, sangre, etc. Recuerden que nuestro cuerpo es un 75% de agua. La calidad del agua que hay en nuestro intestino delgado es la calidad de agua con la que se van a hacer las funciones superiores e intelectuales del cuerpo. Entonces a veces nuestro mal humor no depende nada más de que mi carácter sea así, puede que esté deshidratado. Entonces a veces las respuestas vienen de cosas demasiado simples. Y eso es lo que vamos a aprender a ver en este arcano. Después viene la circulación y la recompensa. Nosotros creemos que recompensa es igual a castigo, o que diga a premio. Y no, recompensar es volver a compensar, quiere decir dejar las cosas en su nivel original. Y la circulación porque la rueda se mueve. Aquí está basada este arcano mucho en el libro del profeta Yehezkel o Ezequiel, cuando ve las ruedas, que ve todo el sistema del universo, ve todo cómo funcionan ruedas sobre ruedas, se dice, ¿no? Entonces estas ruedas sobre ruedas pueden simbolizar las órbitas planetarias, nuestras relaciones, recuerden el esquemita que vimos en el arcano del emperador, áreas de la vida que se tocan, etc. Entonces tiene que ver mucho a nivel fisiológico con la circulación, pero no solo la circulación de la sangre, sino con cualquier líquido que circule en el cuerpo, líquido cefalorraquídeo, plasma, linfas, etc. Vemos que en la rueda tiene en la esquina 4 esfinges que tienen cara de águila, hombre, toro y león. Están representando signos del zodiaco, están representando a los 4 evangelistas. Esta figura se llama Tetramorfos en la antigua Grecia y es una figura muy antigua. Y está hablándonos de las influencias que tiene el exterior sobre nosotros. Un ejemplo, no será, claro que hay influencias zodiacales, por supuesto, porque no será lo mismo un niño que nace en invierno a un niño que nace en verano. El carácter va a tender a ser distinto por el clima. El clima nos determina la orografía, la biodiversidad, todos esos factores nos determinan tremendamente. O más que determinar, en Tarot nos daremos cuenta que nos influyen, pero podemos revertir una influencia si no es de tipo positivo. Y en el centro de la rueda, en la parte superior, tenemos una esfinge, que la habíamos visto en la carroza y les dije que era el enigma. ¿Por qué? Recuerden la tragedia de Edipo Rey. Cuando Edipo llega a la ciudad de Tebas, se encuentra con una esfinge que le pone un acertijo. Es decir, aquí están los enigmas. Y es de color azul porque está asociado a la emperatriz, que es la subconsciencia y la memoria. ¿Cuál es el enigma que nos estamos planteando a nosotros mismos? ¿Cuál es nuestro secreto para ser felices, pero también cuál es nuestro secreto para ser miserables? ¿Cuál es la metodología para que nunca nos alcance el dinero o cuál es nuestra metodología para siempre ser prósperos? Ese es el enigma que tenemos que resolver. ¿Para qué? Para evitar seguir cayendo en lo que en Oriente le llaman la rueda del samsara, que es el ciclo de las encarnaciones, pero nosotros nos vamos a contentar con ya no repetir los mismos errores ni las mismas situaciones conflictivas una y otra vez. Después viene el equilibrio representado por la justicia, la letra Lamed, que se asocia mucho a la educación, pero el equilibrio a nivel fisiológico quiere decir el cuidado de nuestro sistema endocrino. Si nosotros tenemos un problema endocrino, vamos a tener un problema en todo el cuerpo por la secretación de hormonas. Esto lo vamos a ver muy a fondo, muy a fondo. ¿Cuáles pueden llegar? Son las causas posibles de un desorden endocrino o a lo mejor, por ejemplo, un mal que tengamos no lo hemos detectado desde esta perspectiva. Quiero hacer aquí una aclaración. Nosotros solamente vamos a detectar el arquetipo. No somos curanderos ni les vamos a ofrecer la salida mágica. Si hay alguien que se tenga que tratar médicamente, lo vamos a canalizar. ¿Por qué? Porque conocer el arquetipo y la causa emocional, por supuesto, es muy importante para generar las correcciones, pero si alguien ya tiene un cuadro muy avanzado de algún padecimiento, se tienen que hacer tratamientos alternos.
¿De acuerdo? Por eso nosotros cuando trabajamos el tarot y trabajamos todo este estudio, tratamos de hacerlo de la manera más responsable posible para generar el servicio y el despertamiento que estamos necesitando. No vamos a dar curas ni soluciones mágicas, pero sí es muy importante identificar cuál es el posible origen psicológico, cuál es el posible origen emocional o incluso ideológico que pueden afectar. Un ejemplo, hagamos un ejercicio. Si alguien de ustedes conoce o alguno de ustedes desafortunadamente padece una diabetes, háganse un perfil psicológico. La diabetes tiene que ver con el miedo y la ira, porque el páncreas es la glándula que va a secretar glucagón e insulina, que es una deshace no deshace, sino ayuda a metabolizar los azúcares y la energía del cuerpo, y la otra es la energía en sí misma. Entonces, ¿con qué se atrofia el páncreas? Con un coraje o un susto. Si ustedes son muy propensos a la ira, hay que canalizarlo porque después puede devenir en un cuadro de diabetes. Y si se asustan, por favor, ya no hay que hacer este remedio de comer pan o tomar agua, porque entonces los niveles de glucosa se suben al cielo y entonces ahí sí será una diabetes segura. Cada uno de estos padecimientos tiene un origen y lo estudiaremos puntualmente en el arcano que le corresponda y entenderemos que el equilibrio mental depende mucho de nuestro equilibrio fisiológico y nuestro equilibrio fisiológico depende mucho de nuestro equilibrio ideológico. Después viene la inversión de procesos y como parte del cuerpo es el estudio y el conocimiento del sistema nervioso central. Desde luego estamos hablando aquí de manera somera, incluso en el proceso de tarot no daremos una cátedra médica, pero sí daremos las bases para que dentro de las posibilidades que tengamos cada uno de nosotros podamos empezar a tener un poco más de equilibrio y hábitos más saludables. Repito, si alguien ya tiene alguna afección muy fuerte, lo podemos canalizar médicamente y de lo que se trata es de conectarnos en una red de servicio. La inversión de procesos es precisamente eso, conectarnos en red de servicio. ¿Por qué? Porque vivimos actualmente, no sé si afortunada o desafortunadamente, pero en una sociedad egoísta y ególatra. Es decir, no quiero decir que veamos solo por nosotros mismos, porque seamos egoístas por naturaleza, sino porque el mismo sistema nos ha puesto en una dinámica de la necesidad. Entonces, al estar en la necesidad, pues tenemos que ver por nosotros mismos por supervivencia. La inversión de procesos es darnos cuenta que tenemos las facultades de romper esas tendencias, de romper esas inercias y esas dinámicas que han sido tan nocivas para nosotros. Entonces aquí tendremos que conocer muy bien nuestro sistema nervioso para conocer nuestras reacciones automáticas. Ejemplo, si alguien tiene un problema de ciática, la ciática también se asocia con el temor. De hecho, en el judaísmo, en la Kabbalah, este nervio se llama el Gid HaNasheh y está prohibido que se consuma, porque tiene una cuestión filosófica, ideológica ahí que tiene que ver con el patriarca Jacob. Demás, lo vamos a ver en su debido tiempo en el proceso, pero también la ciática es un nervio que alberga los temores a la muerte. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, empieza a darnos algunas pautas. Pero también el dolor de ciática puede tener que ver con una osteoporosis o incluso con una basculación de la cadera o con una mala postura en el cuello. ¿Por qué? Porque si tengo mala postura en el cuello, la columna lo que va a tratar de hacer es equilibrarse y entonces va a bascular la cadera o viceversa. Entonces, la inversión de procesos es dejar de, o más que dejar, primero definir cuál es mi postura, así como en la espalda, cuál es mi postura en la vida, y empezar a resolver las situaciones de una manera creativa. ¿Cómo resolvería alguien que no soy yo? ¿Cómo resolvería algo yo como nunca lo he hecho? Entonces nos obliga a tener diferentes perspectivas. Y aquí la letra hebrea que corresponde es Mem, y Mem quiere decir agua, y el agua se asocia totalmente a los procesos de memoria y subconscientes. Cuando logramos empezar a estar en esta vibración, vendrá el proceso de transformación que en el cuerpo físico gobierna los genitales, esta parte tan mal entendida
del cuerpo humano. Son los órganos de la creación, efectivamente, pero son los órganos por los cuales también podemos manifestar la creatividad. La energía sexual y la sexualidad no se refiere solamente a lo sensorio, a la cópula ni al placer reproductivo. Se refiere también a cómo nosotros manifestamos y canalizamos nuestras fuerzas creativas, nuestra imaginación, nuestros talentos, nuestras posibilidades de aprender algo nuevo. Todo eso es transformación y tiene que ver con el arcano de la muerte, porque la muerte es un esqueleto. Nos está hablando de cambio de estructuras, pero tenemos que manifestar y canalizar nuestra fuerza sexual, que es la única que tenemos en este plano. Entonces, ¿por qué? Porque todos provenimos de un acto sexual. Es la única energía que tenemos. Tenemos que aprovecharla de una manera mucho más amplia, no solamente para el goce, que es una cuestión de vital importancia, una sexualidad sana, pero también una creatividad bien encaminada. Este es un arcano muy importante porque el número de arcano es el 13, y en hebreo, lo vamos a ver enseguida en esta presentación, 13 es el valor numérico de una palabra que se llama Ajevá, que es el amor. Entonces la transformación es el amor. Un poco más adelante les explicaré cómo se estructura esto. Entonces aquí nuestra energía sexual de vital importancia es también cómo me relaciono con el sexo opuesto, pero no con mujeres o con hombres, sino el sexo opuesto dentro de mí, mi masculino sagrado, mi femenino sagrado. Entonces nos vamos a dar cuenta que en nosotros mismos muchas veces nos encontramos divorciados de nosotros. Y por lo tanto será difícil que generemos cosas nuevas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos fracturados. No es difícil podernos volver a unir, solamente hay que querer transformar nuestras estructuras. Finalmente viene el último, que es la prueba y soporte, la templanza. Su inteligencia se llama de prueba. ¿Por qué? Porque es la que va a poner en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora, desde el arcano 1. Y soporte, ¿por qué? Porque lo que nos soporta es el sistema muscular. Samech quiere decir apoyo en hebreo, incluso viene en muchos salmos, y incluso en el Salmo 119, en hebreo desde luego, se puede ver la implicación de esta palabra tan importante. Cuando estudiemos el arcano veremos eso y lo trataremos a profundidad. Nos habla del soporte. ¿Qué nos está diciendo del soporte? Yo tengo que ponerme a prueba a mí mismo y la vida me va a poner a prueba también. Siempre estamos en esa dinámica. Pero el soporte es que yo también soporto a otros y otros me soportan a mí. Pero ¿cómo voy a poder soportar a los demás si no me soporto a mí mismo? ¿Y cómo los demás me van a soportar si no se soportan a sí mismos? Entonces es una cuestión de interrelaciones. Y también atender nuestro sistema muscular. Somos ya una sociedad que o sobreestimula el sistema muscular. Vivimos en una época fitness que me parece maravillosa, pero lo que nosotros vamos a poner el énfasis es desde dónde lo hacemos. Si yo hago el ejercicio por vanidad, si lo hago por inseguridad, si lo hago por salud, todas las razones son válidas. Lo importante es detectar por qué lo estamos haciendo. Entonces, cuando lo hacemos así, nos damos cuenta que lo que hacemos nos puede llevar a una evolución, y eso es de lo que se trata. Y finalmente vienen las pruebas. ¿Qué quieren decir pruebas? Si yo tengo una facultad intelectual y un poder físico, pues tengo que tener la posibilidad de resolver una problemática o de resolver una situación que se me presente. Y estas 7 son arquetipos de muchas pruebas que se nos presentan en la vida, pero que van a tomar formas distintas. Vamos a ver la primera, representada por este arcano, el diablo, que para nosotros en Occidente posee las connotaciones más negativas del mundo. Pero vamos a analizar brevemente su constitución. Vemos que tiene una cara humanoide, como con cabra, cuernos de carnero, alas de murciélago, patas de águila. ¿Qué quiere decir esto? No es que sea un monstruo, es que no sabe quién es. Cuando nosotros somos cuestionados sobre quiénes somos, casi siempre respondemos en función de a lo que nos dedicamos o de nuestra actividad remunerada. Pero esa es solamente una faceta. Somos un conglomerado de muchos talentos que por lo regular, por la necesidad,
no desarrollamos, solo desarrollamos el que económicamente es más rentable. Y dejamos otros que pueden ser los que sean más importantes a desarrollar de lado en pos de la necesidad. Entonces el diablo no sabe quién es. Aquí tenemos que renovarnos, es decir, cuestionarnos quiénes somos, porque el diablo es el cúmulo de situaciones que nosotros generamos a partir de ¿qué? De una personalidad incorrecta. Vamos a explicar esto. ¿Qué quiere decir personalidad incorrecta o correcta? No es un juicio de valor, es un análisis. Vemos que aquí, cuando ponemos los arcanos en este orden, en la fila izquierda, en la parte superior, tenemos al mago. Después abajo tenemos a la fuerza y finalmente tenemos al diablo. Si el mago es la personalidad y cómo nosotros formamos conceptos, la fuerza es cómo los digerimos, el resultado va a ser la construcción del mundo. Entonces, si yo digiero incorrectamente un concepto, me va a generar un entorno demoníaco. Diablo en griego viene de diabolos, es lo opuesto del símbolos. Dia es dos, lo que divide. Entonces, diabolos es lo que divide y fragmenta, símbolo es lo que unifica. Entonces nos damos cuenta que vivimos en un mundo fragmentado y que hemos generado muchos demonios, pero que son ilusorios. Si ustedes observan, el arcano del diablo se parece mucho al de los amantes. Entonces recuerden, en los amantes es discernimiento. Un mundo demoníaco está dependiendo de un discernimiento equivocado. ¿Cómo me voy a renovar? Aquí tenemos una rueda zodiacal. Hay muchos métodos, pero el que nos dice el arcano del tarot principalmente es: reconstituye tu función, tu concepción del tiempo, para que replantees tus funciones en esta vida, en tu sociedad y contigo mismo. Entonces siempre estamos siendo perseguidos por el tiempo o estamos persiguiendo al tiempo. Difícilmente vamos a tener una relación armónica con el factor tiempo. Por lo menos aquí en Latinoamérica siempre estamos llegando tarde, siempre no estamos diciendo que no nos dan tiempo de hacer las cosas. No es que no dé tiempo, es un concepto. El tiempo es un concepto y si nosotros lo discernimos y lo digerimos de forma incorrecta, nos generará un monstruo que será un adversario. Pero el adversario en hebreo es el que te pone a prueba para que desarrolles tus mejores facultades. Entonces es la prueba para que saquemos lo mejor de nosotros mismos. El diablo nos va a indicar: renuévate. Y la letra hebrea que le corresponde es la letra en o ain, que quiere decir ojo, obsérvate. Después viene el movimiento, que es la torre, y aquí ponemos una torre de Babel que está representando el aislamiento. Este episodio en la Biblia tan conocido y mal interpretado, que también lo vamos a estudiar a fondo, pero nosotros hagamos esta analogía. ¿Acaso no vivimos en una torre de Babel? Tenemos los canales de comunicación con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestra pareja, nuestro entorno pulidos. El arcano es el arcano 16. Si yo sumo los dígitos de 16, 1 más 6 me da 7. Y el 7 es el arcano de el lenguaje. Entonces vivimos una confusión del lenguaje y al estar cada quien hablando en sus propios términos, nos aislamos en esa torre. Llega la vida con un rayo y lo que va a hacer este rayo es tirar la corona de la falsa personalidad. Lo vemos como un trauma, lo vemos como una situación totalmente espantosa, pero es necesario para el cambio. Por eso este arcano se llama movimiento y la letra hebrea que le corresponde se llama fei o pe. Tiene dos sonidos, quiere decir boca. Entonces, por la boca muere el pez. Nuestra falta de comunicación es la que nos va a poner en estas situaciones en donde la justicia divina o las leyes de la naturaleza, llámenle como gusten, van a romper y van a tirar nuestras estructuras. ¿Acaso no nos ha pasado siempre que tenemos algo planeado y no sucede como nosotros quisiéramos? Es porque la torre nos está moviendo de zonas de lo conocido. Esta situación, las situaciones de pandemia, es que la torre, el rayo de la torre está golpeando a toda la humanidad porque hay una necesidad de transformación profunda. Entonces, ¿quiénes están cayendo de la torre? El hombre, que es la personalidad, y la subconsciencia, las falsas memorias y la personalidad envanecida de sí misma.
Muchos ven que la torre se está quemando, pero una lectura es que está saliendo luz dentro de la torre. Entonces no es un proceso del todo malo, solo es un proceso intenso. Pero después no todo es destrucción, viene la reconfiguración, y la inteligencia que le corresponde a este arcano de la estrella es la inteligencia natural. Aprende a escuchar tu propia naturaleza, aprende a ser fiel a ti mismo. Por eso viene una Isis, porque la Isis es la gran madre. Estamos en posibilidad de generar algo nuevo, estamos en posibilidad de generar vida, de generar servicio, de generar amor. La estrella, desde una tradición, más bien desde después lo toma la psicología junguiana, dice que la mujer está recogiendo los pedazos de la torre para reconfigurarla. O sea, no se trata de destruirme a mí mismo por destruirme, se trata de reconfigurarme. Y aquí lo que nosotros vamos a poner en énfasis es: no quieran cambiar. No podemos cambiar los seres humanos. De hecho, es un acto suicida. ¿Por qué? Porque yo soy lo que soy. Y si quiero cambiar, entonces sería otro. Lo que tenemos que hacer es darnos menos oportunidades de equivocarnos en lo mismo. Eso es diferente. No el cambio, sí la mejora. Y la letra hebrea que corresponde se llama tzadi, que se parece mucho a la palabra sedek, que quiere decir justicia. Y justicia es balance. ¿Cómo me balanceo entre mi mundo natural, que es mi propia naturaleza, y el mundo creado? ¿Cómo genero esos equilibrios? ¿Cómo me reinvento constantemente? Sobre todo para generar ¿qué? Lo que cada uno de nosotros quiera generar. Aquí en Zephyr nosotros siempre recomendamos que se genere amor, que se genere comprensión, empatía, servicio. Pero lo que cada quien quiera generar es su absoluta responsabilidad, porque es el ejercicio del libre albedrío. Después pasamos allá uno de los últimos arcanos, el arcano 18, que es la corporalidad, aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y aquí ponemos nuevamente el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque este arcano nos conecta con el arcano de la sacerdotisa y con el arcano del colgado. Entonces, en el cerebelo se procesan todas las informaciones automáticas, y encima del cerebelo, que es la parte bulbosa que está en la nuca de este sistema nervioso, arriba hay un cerebro, le falta neocórtex. Lo pusimos así, ¿por qué? Porque estamos hablando del sistema límbico. Ahí se encuentra la amígdala y se encuentran muchos zonas del cerebro que van a actuar de manera automática. Entonces tenemos que aprender a entender nuestros procesos automáticos, nuestras sabidurías y el proceso de sueño. ¿Por qué? Porque la reconstitución tiene que ver con un reposo. Tenemos que aprender a saber reposar, porque durante el proceso de sueño profundo, nuestra glándula pituitaria, o hipófisis más correctamente, y nuestra glándula pineal van a secretar una hormona que se llama melatonina y otra que se llama dimetiltriptamina. La melatonina va a ser la responsable de activar los procesos de reconstrucción celular durante el sueño profundo. Por eso, si nosotros no dormimos bien, se va a empezar a atrofiar absolutamente nuestro sistema. Dormir bien no quiere decir dormir mucho, quiere decir tener sueño de calidad. Y aquí es recomendable comenzar a observar nuestros ciclos circadianos, que esos ciclos son nuestra relación con la luz solar, los ciclos que activan los rayos solares y cómo actúa nuestro cuerpo dependiendo de esos ciclos. Entonces aquí nos vamos a reconstituir, vamos a aprender a manejar y a por fin reconstituirnos con nuestro propio cuerpo, que nuestro cuerpo no desee una cosa y nuestra mente otra para que sintamos culpa, sino que sepamos decir: yo deseo esto, pero tengo que cambiar la calidad de mi deseo, no reprimirlo. Entre muchas otras cosas. También habla de memorias ancestrales, también habla de la domesticación de nuestros instintos. Es un arcano muy, muy, muy complejo y muy hermoso. Después viene el arcano 19, que es el sol, que nos está hablando del renacimiento. Aquí vemos que este pequeñín ya es un niño, más bien nosotros ya somos otra vez como niños. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a recuperar la curiosidad, la sed de aprendizaje, el ver nuevos caminos, el dejar de pensar tan rígidamente. Entonces, este niño pareciera que está feliz, sí, pero en realidad está en paz. ¿Por qué? Porque la felicidad también es un estado de desequilibrio. No podemos siempre estar en paz.
que ya no siempre podemos estar felices, tenemos que estar en paz. Estar en paz es el equilibrio entre lo riguroso y lo misericordia de la vida, y eso también viene en el árbol sefirótico. Una de las columnas es rigor, la otra es misericordia. La paz es estar en medio. Estar feliz siempre en misericordia lleva a desequilibrios. Entonces renacer es aprender a volver a ser, renacer nosotros mismos, y quiere decir que logramos los objetivos de los triunfos que están representando estos arcanos y estos arquetipos. Entonces hay que aprender a renacer, hay que aprender a ser nuevos, hay que aprender a ser joviales, hay que reaprender a ser curiosos. Decía el Cristo, dejad que los niños se acerquen a mí. Eso quiere decir vuélvete como un niño, vuélvete otra vez inocente. ¿Qué quiere decir la inocencia? La inocencia no es aquel que no tiene culpa. La inocencia es no tener conceptos, estar libre de prejuicios. Cuando logremos esto, entonces vendrá la resurrección, que ya es la conexión directa con la supraconciencia, como le llamamos, o con la inteligencia divina, o con este mundo de arquetipos, como lo definimos al principio. Entonces aquí en el juicio, que no quiere decir el juicio final, esta se llama el juicio, le corresponde la letra Shin, que es el elemento fuego, y en hebreo este arcano se llama Mishpataim, que quiere decir los juicios, y incluso en la Torah hay una sección que se llama igual. Entonces están estos personajes en gris. ¿Por qué? Porque ya no ven bien y mal, ya ven proceso, pero ya no lo integran. Ellos ya son. Entonces aquí ya se volvieron el símbolo, ellos ya son un arquetipo, ya son un nuevo modelo de sí mismos. Entonces la personalidad ya no es necia, ya es receptora, la subconsciencia se conecta y surge un nuevo yo, que es el pequeñín que está al centro viendo de frente al ángel. ¿Qué quiere decir que esté surgiendo de esas como cajas, que en realidad son ataúdes? El cuadrado representa el mundo material. Quiere decir esto que está renaciendo a una vida espiritual, pero con los pies en la tierra. Se dice por ahí que un verdadero hombre o mujer de conocimiento o un ser espiritual no se puede estar muriendo de hambre en su mugrosa casa, porque es una sentencia dura, sí lo sabemos, pero esconde una gran verdad. Los grandes sabios lo dicen, porque el mundo espiritual a veces puede ser tomado como una evasión de nuestra realidad. El ser espiritual es alguien que domina su plano, y como domina su plano puede conectarse con planos superiores, y las ideas arquetípicas de los planos superiores los manifiesta en este plano inferior. Por lo tanto, empieza a haber evolución, empieza a haber una resurrección. Y finalmente el arcano del mundo, que es la integración con el todo. Todos los mundos, todas las dimensiones, todos los aspectos de nosotros mismos se integran. Le corresponde una letra que es Taf, y la letra Tav está representando el plano físico. El espíritu se tiene que manifestar en la tierra. Lo espiritual se tiene que manifestar en paz, se tiene que manifestar en salud, se tiene que manifestar en abundancia. Entonces, llegando a este último arcano, tenemos que tener las posibilidades de desarrollar todo esto y de conseguirlo por nosotros mismos. Es lo que se espera de estos procesos, que logremos hacer estas evoluciones tomando plena y absoluta responsabilidad de nuestros actos. Y el arcano 0, que es el loco, es por fin la unión con lo divino a partir del ejercicio y desarrollo de todas las facultades. El tarot, cuando comenzó a pasar en la Edad Media como un juego para pasar inadvertido por la persecución institucional eclesiástica, prescindió de los arcanos mayores y se queda con los arcanos menores. Esos arcanos menores se conocen como baraja española o los naipes ingleses, el póker. Bueno, el póker en realidad es el juego, son los naipes. Los naipes son los arcanos menores. Está hablando de combinaciones de facultades para poder resolver una problemática, pero pasó como un juego. Se prescinde de los arcanos mayores en los naipes, bueno, en la baraja, menos de uno, el loco, que se convirtió en el Joker o el comodín, y esta carta puede ser lo que quiera ser o lo que se necesite ser. Así tenemos que ser nosotros, en el entorno en el que nos encontremos. Como hemos desarrollado y ejercitado nuestras facultades, podemos ser lo que se necesite ser, pero también podemos ser lo que queremos ser y también lo que debemos ser. La letra que le corresponde es la letra Aleph, que es la letra con la que el creador
dice que tendrá la unidad, porque esta letra vale 1. Y cada una de las letras las estudiaremos en su momento de una manera muy puntual para poder entender también qué está generando o qué comportamiento está generando cada uno de estos arcanos. Bien, con eso terminamos nuestro recorrido de los arcanos, pero les queremos mostrar también cómo los trabajamos. Les habíamos hablado de las letras hebreas y de la Kabbalah. Bien, ¿cómo lo estudiamos? Vamos a estudiar letras hebreas, repito, para poder entender algunos conceptos básicos. Aquí tenemos unas palabras en hebreo. En esta dice zne, que quiere decir zarza, es la zarza ardiente. Si ustedes conocen el episodio, si no, les invito a que lo revisen en el libro de Éxodo, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente que no se quema y lo envía con Faraón para liberar al pueblo israelita. La palabra zne tiene un valor gemátrico. ¿Qué es gematria? Todas las letras hebreas tienen, como lo vimos al principio, no solamente un sonido, tienen un valor numérico. Entonces cada palabra también es una cifra. Si nosotros leyéramos una Torah o una Biblia en hebreo, nos daríamos cuenta que no solamente nos está dando un relato, sino si lo vemos desde una perspectiva aritmética, nos está dando una cifra y también nos está dando un algoritmo. Nos vamos a introducir de una manera muy somera en ese conocimiento para vislumbrar de manera muy superficial, desde luego, pero vislumbrarlo, cuál es el mensaje profundo que nos está dando la escritura. Bien, entonces esta palabra que es zne tiene un valor gemátrico de 120. ¿Por qué? Porque la letra Samej, el arcano de la templanza, vale 60, la letra Nun vale 50, representando al arcano de la muerte, y la letra Yod vale 10, representando al arcano del ermitaño. Entonces 10 más 50 más 60 nos da 120. 120 por el método de reducción nos va a dar 12, por reducción nos va a dar 3, que es el arcano de la emperatriz, la imaginación creadora. Es decir, Moisés pudo hablar con el Creador haciendo uso de sus facultades superiores intelectuales meditativas. Y de abajo tenemos la palabra Sinai, solamente se le agrega una letra Yod. Sinai es en donde Moisés, aquí vemos la ilustración, recibe las tablas de la ley. Sinai, si es Nes vale 120 y a la Sinai le metemos una letra Yod más, que vale 10, nos dará 130. 130 por reducción nos da 13. Y 13 es el valor de la palabra Ajevá, que quiere decir amor. Pero también Ajevá tiene el mismo valor numeral de 13 de la palabra Ehud. Aquí es una letra Het, me equivoqué. Esta letra debería ser una Het, que debería de valer 8. Esta es una letra Dalet y esta es una letra Aleph, valor 13. Ajevá también vale 13. Estas letras valen 5, 5 y 5, la letra Bet vale 2, la letra Aleph vale 1. 5 más 5 más 2 más 1 nos da 3. Por lo tanto, les había dicho en el arcano de la muerte que nos conectaba con el amor. La palabra Ajevá vale 13, el arcano 13 es la muerte. La transformación es un acto de amor, porque visualmente, muerte en hebreo se dice, muerto y cadáver se dice Hamut. La muerte, Hamut, morir, Amut. Pero también por homofonía, Ha-emet quiere decir la verdad. La única verdad es que vamos a morir. Pero también, ¿qué significa morir? No solamente es la muerte orgánica, sino es la muerte amorosa, la muerte para transformar. Y si yo me transformo y paso exitosamente este proceso, entonces adquiriré la frecuencia vibratoria del loco, de la unidad. Recuerden que les dije que la letra Aleph es el 1 y el Creador dijo que en la letra Aleph obtendrá la unidad. Y unidad se dice en hebreo Ehud. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar estos recursos mnemotécnicos y estos recursos gemátricos que nos han legado los sabios de la Kabbalah para entender cómo nosotros nos estamos comportando como occidentales. ¿Sí? ¿Cómo va a ser nuestro esquema de trabajo? Aquí nosotros tenemos los mapas mentales, en donde vamos a decodificar y vamos a desgranar uno por uno todos los símbolos que posea el arcano. Los vamos a explicar y les vamos a dar su sustento tanto simbólico como alegórico,
bíblico, mitológico, los que encontremos los vamos a dar muy puntualmente. También vamos a dar mucha anatomía, fisiología e higiene para nosotros poder manifestar de forma correcta los propósitos del arcano. Entonces este es nuestro arcano del loco y vamos a ver uno por uno todos los símbolos y cómo sobre todo todos confluyen, se configuran para detonarnos un arcano, un arquetipo. Vamos a ver también los números. Muy importante cómo son trazados los números, qué significan los números. Cada arcano tiene un número y cada letra hebrea también. ¿Cómo se traza? ¿Por qué se traza? Aquí estamos viendo que los números están trazados sobre un esquema que se llama huevo cósmico, que también tiene que ver mucho con la Kabbalah. Estos círculos de acá representan la semilla de la vida, pero también las esferas de la Kabbalah. No me voy a meter tanto en el algoritmo ni en la función trigonométrica, pero sí la hay. Pero lo que quiero que veamos es que hay un orden geométrico. Si nosotros ordenamos nuestra vida según lo está indicando el arquetipo, vamos a empezar a desarrollarnos. Nos vamos a tratar uno por uno los números, qué simbolizan, qué significan, qué tratan de decir en estos mapas mentales, en nuestras sesiones. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es una inducción al estudio de la Kabbalah. La Kabbalah, repetimos, no se puede estudiar. Kabbalah viene del hebreo lekabel, que quiere decir recepción. La Kabbalah se recibe. Lo que nosotros vamos a hacer es estudiar conceptos arquetípicos para transformar nuestra vida, nuestra existencia y ser mejores receptores de leyes naturales. Finalmente tenemos, para cerrar, una facultad muy importante que es el habla y que se manifiesta desde un punto de vista, o más bien desde una perspectiva y con una mecánica muy parecida a la del virus. Entonces, viralicemos nuestra habla, viralicemos mensajes de unidad, de Ehud, viralicemos mensajes de corrección y de comprensión de nosotros mismos. Nuestros procesos de tarot, aquí como vemos, el árbol sefirótico está conectado, y por eso es un estudio de la Kabbalah, una inducción, por senderos. Este sistema, donde cada sendero está representado por un arcano del tarot, es propuesto por un gran ocultista del siglo XIX llamado Eliphas Levi. Entonces, Eliphas Levi estudia el Sefer HaYetzirah y trata de acoplar el sistema cabalista para que lo podamos estudiar aquellos que no pertenecemos a la congregación de Israel, repito. Entonces, cada uno de los arcanos del tarot es una conexión entre las esferas o las manifestaciones de Dios o del Creador, de esta fuerza divina, sobre la tierra, sobre la realidad. Y esto es lo que vamos a estudiar. Por eso vamos a tratar Kabbalah, vamos a tratar muchos temas. De lo que se trata es entender y encontrar cómo estamos constituidos para poder nosotros tener de una vez por todas el destino de nuestras vidas en nuestras manos y corregirlas de la mejor manera posible. Pues con eso terminamos nuestra inducción, nuestra explicación del proceso de tarot, esperando contar con la presencia de todos ustedes y deseándoles que el dador de la vida los llene de bendiciones, abundancia y paz. Nos vemos en el proceso para poder seguir trabajando nuestros arcanos en comunidad, en unión y en empatía.